Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje La Resurrección de Cristo por el pastor Salvador Gómez Dixon. Jesucristo resucitado es el centro y la esencia del cristianismo. Pablo instruyó a su hijo espiritual en la fe, Timoteo, diciéndole: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Es algo a tener pendientes. Y es mi deseo compartir acerca de Lucas 24. La resurrección de Jesús es la esencia de este capítulo a todo lo largo. En los primeros 12 versículos es que tenemos la narración que nos da a conocer acerca del evento o el hecho de la resurrección. Luego tenemos apariciones del Cristo resucitado ante sus discípulos hasta concluir con nuestra encomienda a ser testigos de la resurrección. Por eso al final, casi al final del capítulo, dice en el versículo 46, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y yo creo que lo siguiente en el versículo 48 es clave en todo el capítulo. Vosotros sois testigos de estas cosas. De manera que mi primer encabezado, lo primero que yo quisiera hacer con ustedes es hacer una especie de introducción al capítulo 24 en general. ¿De qué se trata Lucas 24? Bueno, Lucas 24 cumple varias funciones dentro del Evangelio de Lucas. Pero yo creo que una de ellas es mostrarnos nuestro papel como testigos de Jesucristo, como testigos de su muerte y de su resurrección. Cuando los evangelios narran la crucifixión y luego la resurrección de Jesús, nos están diciendo que Jesús realmente murió y realmente resucitó. Y nuestro deber, por tanto, es ahora predicar a Cristo y a este crucificado. Somos testigos de su muerte, pero también somos testigos de su resurrección. El libro de Hechos nos da algunas pistas sobre cómo interpretar los acontecimientos de Lucas 24. De hecho, el autor de Lucas es el autor del libro de Hechos. ¿Y qué encontramos en Hechos? Bueno, ustedes recordarán lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último, los confines de la tierra. Cuando estaban buscando el sustituto de Judas, una de las cosas que buscaban era quién iba a ocupar el lugar y que pudiera ser testigo de la resurrección. Eso lo dice en el capítulo 1, versículos 22 y 23. En Hechos 2 tenemos a Pedro predicando y diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego en su segundo sermón, en el capítulo 3, dice: al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Ven el énfasis? En el capítulo 4, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Testimonio. Cuando encarcelaron a los apóstoles por predicar, después de afirmar que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, Pedro expresó: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, Hechos 5:30. Y luego dice en el versículo 32, nosotros somos testigos de estas cosas. Luego en el capítulo 13, dice: los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo. O sea, está diciendo, gente que no sabía lo que decían las Escrituras, cumplieron las Escrituras. Y dice,
cumplieron las escrituras condenándole, y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz, le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ahora observen otra vez, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. El mismo autor de Lucas 24, en el libro de los Hechos, nos demuestra el rol o el papel como testigos de su pueblo, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver de ese capítulo 24 de Lucas, una parte de la historia en la que Jesús no aparece. Es en el versículo 15 que nosotros volvemos a ver a nuestro Señor. Pero nosotros antes del capítulo 24 tenemos un preludio en el capítulo 23. El capítulo 23 al final nos habla de las mujeres que aparecen al principio de Lucas 24. Y habla del evento de cuando Cristo fue colocado en el sepulcro. Dice, versículo 50 de Lucas 23, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole, le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Como si fueran dos especies de sujetalibros, Lucas incluye personajes relativamente desconocidos, tanto al principio como al final de su libro. Y eso nos da una idea del remanente fiel que Dios siempre tiene. En el primer sujetalibros, nosotros tenemos a un Zacarías, a una Elizabeth, a Simeón y a una Ana, en los capítulos 1 y 2. Y en el segundo sujetalibros tenemos a José de Arimatea, las mujeres de Galilea, que mencionan por nombre, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y los discípulos de Emaús en los capítulos finales. Y uno de ellos es identificado por nombre, que es Cleofas, lo dice el versículo 18. Los protagonistas, tanto al principio como al final del libro, son relativamente desconocidos. Un erudito afirma que la mención de todos esos nombres era una manera de Lucas decir, esto que yo digo, si ustedes quieren corroborarlo, busquen a estas personas que todavía están vivas y pueden chequear si es así o no lo que estamos narrando. Recuerden que Lucas era un historiador. De Simeón se dice que esperaba la consolación de Israel. De Ana se dice que habló a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y de José de Arimatea, que esperaba el reino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas aquí? Lucas está diciendo, estas personas tenían una esperanza. Eran personas que estaban esperando en Dios una consumación prometida en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Había una esperanza guardada en el corazón del remanente fiel del Señor. Y esa esperanza es puesta a prueba con el tema de la crucifixión. ¿Cristo murió? ¿Está muerto? En el versículo 21, cuando van con Jesús, con los discípulos camino de Emaús, dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Esperábamos, pero ya. Con la llegada del Mesías, como vemos al principio del libro, un pueblo descorazonado recobra nuevamente la esperanza. El reino de los cielos se ha acercado, pero el Mesías muere y los discípulos se desinflan. Y ahí entonces vemos lo que el capítulo 24 de Lucas nos narra. Nos presenta el estado de ánimo de los discípulos
y donde entonces, casi como un espejo, uno puede verse a uno mismo retratado. Si usamos tres expresiones tipo interjección con signo de exclamación, eso es lo que nosotros vemos en la primera parte del capítulo 24. Y la primera exclamación es: la tumba está vacía. Versículos 1 al 3. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estas mujeres estaban actuando con la seguridad de que Jesús estaba muerto. El domingo traen especias aromáticas que habían preparado el viernes, luego de la muerte del Señor. No esperaban encontrar otra cosa que una gran piedra de obstáculo fuera de la tumba y a un cuerpo dentro de ella. Eso es lo que ellas esperaban. ¿Pero qué encontraron? El texto nos deja ver la condición en que hallaron la tumba. Según Marcos, ellas iban camino al sepulcro con esa preocupación: ¿quién nos va a ayudar a quitar la piedra? O sea, ellos no están esperando resurrección. Y cuando vieron la piedra, que era, dice, grande, dice el texto de Marcos, que había sido removida, entonces quedaron sorprendidas. Encontraron que la piedra había sido quitada. En la narración que hace Mateo en su Evangelio, en el capítulo 28, se nos dice que un ángel quitó la piedra. Ahora, ¿para qué fue que los ángeles rodaron la piedra? Los ángeles rodaron la piedra para que los testigos pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía y cómo estaba la tumba. Y no fue que las mujeres se equivocaron de sepulcro, porque por eso leí la parte final del capítulo 23. Ellas sabían muy bien dónde había sido colocado el Señor. Dice, y vieron el sepulcro y aún cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero no vino a sus mentes la resurrección. De hecho, el versículo 4 nos dice que ellas estaban perplejas, porque podían haber robado el cuerpo. Ahora, el detalle de cómo estaba el lino colocado está en contra de eso, porque un ladrón cuando se lleva las cosas no deja las cosas en orden. Pero estaban perplejas. Lo que no vino a su mente es que fue una resurrección. Pero hay un hecho cierto: la tumba estaba vacía. La segunda expresión de interjección es: el muerto está vivo. Versículos 4 al 8. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas estaban perplejas, pero la pregunta de los ángeles es colocada de una manera magistral en el pasaje: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta para pensar. Es una pregunta que al mismo tiempo es una reprensión velada. La piedra está removida, el cuerpo no está, ven a dos varones resplandecientes y todavía estaban en el aire. Ustedes estaban supuestos a saber qué era lo que estaba ocurriendo. Debieron haber estado a la expectativa de la resurrección del Señor. ¿Qué ustedes están haciendo aquí? Es la pregunta. Es cierto que Jesús murió, pero Él no se quedó en la tumba. En Apocalipsis 2, el Señor habla a la iglesia de Esmirna, dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y en el capítulo 1 también dice: el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él estuvo muerto y vivió. Esa primera expresión del versículo 6 no está aquí, no está diciendo necesariamente que había resucitado, ¿verdad? Pues no está aquí lo que están diciendo. Pero los ángeles inmediatamente le dicen lo que pasó: resucitó.
No está aquí, sino que ha resucitado. Y ahí es que le dice, acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, pero iba a resucitar. Qué tremendo, ¿no? Cuando dice, y ellas se acordaron de sus palabras. Jesús no solo les había hablado de su muerte y de su resurrección, sino que también se había encargado de enseñarles del significado de estas cosas. Es el significado de esa muerte y el significado de esa resurrección. Jesús les habló de eso. Dice Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Eso es Jesús hablándole a los discípulos de Maús. Y en el versículo 44, cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice, esto es lo que yo decía cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Cristo les explicó el significado de esa muerte. No solo que yo voy a morir, es por qué. Es que es necesaria esa muerte. Y Cristo resucitado toma el tiempo para aclararle a través de los ángeles a estas mujeres, Cristo mismo a los discípulos camino a Maús y Cristo mismo cuando se aparece a los discípulos al final del capítulo. Cristo toma a sus discípulos y les explica, lo que yo les decía es que mi muerte significa esto y mi resurrección significa esto. Cristo quiere que sepamos no solo que Él murió y resucitó, Cristo quiere que sepamos el significado de su muerte y el significado de su resurrección. Es crucial. Muchas veces olvidamos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y eso para gran detrimento de nuestras vidas espirituales y del consuelo que la palabra puede brindar a nuestras almas. Porque ellas estaban en una angustia y los demás discípulos, simplemente porque no recordaron lo que Jesús mismo les había enseñado. Y hermanos, nosotros podemos caer en angustias y en tribulaciones simplemente porque no recordamos cosas que Dios nos ha dicho en su palabra, porque nos olvidamos de promesas que Él nos ha dado. Pero las mujeres no se quedaron en el aire ni en confusión, gracias a Dios. Recordaron lo que Jesús les había enseñado. Fue un momento especial cuando finalmente todas estas cosas vinieron a sus mentes y dijeron, ya entendemos. En Juan 2:22 dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. O sea, Juan, reflexionando sobre estas cosas, escribe al principio de su evangelio. Cristo les dice lo que va a pasar. Y Juan entonces aprovecha y pone esa nota como un editor, diciendo, no, los discípulos se acordaron de estas cosas después. Oh, hermanos, no deberíamos orar, Señor, recuérdame tu palabra. No es solamente leerla. Recuérdame tu palabra en los momentos de gran necesidad. Tráela a mi memoria. Que sea un instinto en nosotros, Señor. Recuérdame las porciones de tu palabra que me pueden ayudar en esta situación en que me encuentro ahora. Porque su palabra es verdadera comida y bebida para nuestras almas. Es que necesitamos estas cosas. Vamos a atravesar momentos de confusión en los que no sabremos qué es lo que Dios está haciendo. Todo puede parecernos una gran derrota. Y al igual que estas mujeres, necesitamos que nos recuerden la palabra del Señor. En este caso fueron ángeles, ¿no? Pero Dios puede usar a nuestros hermanos para que nos recuerden estas cosas. Y yo creo que la manera en que Lucas redactó este último capítulo de su evangelio tiene como una de sus intenciones mostrarnos que lo que realmente necesitamos es más de la palabra de Dios. Las mujeres necesitaban recordar las palabras de Cristo. Lo que Cristo hace con los discípulos camino de Maús fue abrirles la palabra. Y el mismo Cristo recuerda a todos los discípulos que Él era el cumplimiento de toda la palabra. Y habrá momentos de incredulidad. Y podemos caer en la actitud de estas mujeres y estar buscando entre los muertos al que vive. Momentos en los que vamos a actuar como si Dios no estuviera por parte. Sabemos que muchas veces reaccionamos como si Cristo no fuera parte de nuestras vidas.
Son momentos en que necesitamos que Jesús nos abra las Escrituras para poder comprender lo que está sucediendo. Momentos en los que normalmente el Señor utiliza a otros que nos arrojen luz. La pregunta es, ¿tú estás procurando recibir esa luz de Dios? ¿O tú estás asumiendo que no, ya Cristo murió, ya eso se acabó ya? No se acabó. Hemos visto que la tumba está vacía, hemos visto que el muerto está vivo. Veamos ahora cómo las mujeres vienen a ser mensajeras que anuncian a los apóstoles y a los demás discípulos que el Señor resucitó. Versículos 9 al 12. Y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron disparates y no las creyeron. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos al escuchar el reporte de las mujeres? Ellos conocían a María Magdalena. Ellos conocían a Juana y a la otra María. Ellos lo conocían. Pero en ese momento la estaban tratando como personas que estaban hablando disparates. Como la hacen personas que están fuera de sí. Esa es la idea de la palabra. Pero también dice que el problema de ellos es que no creyeron. También estaban actuando en incredulidad. En la segunda sección, con los discípulos camino de Emaús, Jesús les llama tardos de corazón para creer. Y en la tercera sección, cuando Jesús se aparece a todos los discípulos, dice el texto que ellos creían que estaban viendo un espíritu. Jesús tiene que decirles, ¿y por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Una muestra más de su resurrección. Ellos no estaban esperando una resurrección. Las mujeres fueron amonestadas por los ángeles y ahora vemos a los demás discípulos caer también presa de la incredulidad. Pero Pedro hace algo. Pedro va al sepulcro, ve la condición del sepulcro, pero no vio al Señor. Y aunque el versículo 12 solo menciona a Pedro, el versículo 24 hace la aclaración de que otros fueron con él. Y sabemos por el Evangelio de Juan que Juan era uno de ellos. Dice, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. El comentario de los discípulos que iban camino a Emaús no parece indicar que cuando Pedro regresó estaba convencido de la resurrección. Y ellos mismos permanecen afectados grandemente por su incredulidad. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio las envolturas de lino bien colocadas en un lado y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. La idea no es ya convencido y claro de la resurrección. No, por todo lo que vemos después. Ahora, hermanos, Jesús resucitó. ¿Cuál es la importancia de eso? La gran importancia que tiene la resurrección para nosotros es que sin ella no hay salvación. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Ven? Es que si Cristo no resucitó, el problema de nuestros pecados no ha sido solucionado. El mensaje del Evangelio está en juego aquí. Si Cristo no resucitó, no tenemos buenas nuevas que anunciar a los pecadores. Si Cristo no resucitó, entonces el problema de nuestro pecado no está resuelto. Es por eso que cuando el Señor se aparece a los discípulos en este capítulo 24, les dice en el versículo 46, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Y ustedes también recuerdan cómo Pablo en 1 Corintios 15 nos presenta el contenido del Evangelio. Dice 1 Corintios 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí dice en ese mismo contexto de 1 Corintios 15, se apareció a Cefa, después a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, dice la mayoría de los cuales viven aún. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, dice Pablo al último, como uno ha nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí.
El significado de la resurrección de Cristo es explicado en 1 Corintios 15. ¿Y cuál es el tema de 1 Corintios 15? Nuestra resurrección por la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, nosotros no resucitaremos tampoco. Vana es nuestra esperanza. La resurrección de Cristo soporta y apoya nuestra esperanza. El mensaje de la cruz está incompleto sin la resurrección. Y la resurrección está incompleta sin la cruz. Dos eventos inseparables para que el mensaje del Evangelio tenga sentido. Sigo leyendo a Pablo en 1 Corintios 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, todavía está en vuestro pecado. ¿Ven? El significado de la muerte y de la resurrección, cruciales. ¿Pueden aquellos que no han sido testigos físicos y oculares de la resurrección dar testimonio de la misma a los demás? Bueno, un dato interesante es que no hubo ningún testigo humano del momento de la resurrección. Sin embargo, son testigos. Y de la misma manera, amados hermanos, cuando nosotros leemos Hechos 1:8, ahí se está hablando de nosotros como testigos de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso no lo hicieron los apóstoles. Eso los confines de la tierra lo realizarán los demás discípulos. Cada quien en su momento, en su época, tiene que cumplir la encomienda de la gran comisión. Y tú y yo tenemos esa encomienda. Hoy somos testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y por eso dice Pablo, por eso, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Da testimonio de Cristo. Sigue criando y levantando a tus hijos para la gloria de Dios. Sigue testificando a tus compañeros de estudio y de trabajo. No es en vano. Hermanos, es con la resurrección que todo cobra sentido. Cree en el Señor que murió en la cruz para pagar por los pecados, pero cree también que Jesús se levantó y resucitó. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No te quedes con el mensaje incompleto. La tumba está vacía, el muerto está vivo, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.